Hola, me llamo Julia Melía, soy de la Falla Plaza Pintor Segrelles, sector Roqueta Rancapins, tengo 27 años y soy maestra de educación infantil y primaria y actualmente estoy trabajando en un colegio de aquí cerquita. Soy fallera desde que nací, mi padre nada más nacimos de una melliza, nos apuntaron a las dos directamente a la falla y nací en julio y ese marzo ya estaba desfilando con mi familia, o sea que desde cuna. Cuando me nombró María Estela en el sector fue un momento espectacular, mágico. Al final somos muchas y todas teníamos las mismas ganas de salir, por supuesto que sí. Y claro, escuchar tu nombre es un momento espectacular, mágico y creo que de los más bonitos de este año. Los actos que más he disfrutado como fallera mayor, yo te diría que todos los que he compartido con las demás compañeras, con las Spurnis, porque hemos hecho un núcleo espectacular y nada, entonces cada acto ha sido mágico con ellas. Bueno, pues el artista fallero, el cual sí es cierto que es un referente para mí, es Paco Torres. Bueno, ha hecho la Falla del Pilar y creo que el monumento es espectacular. Lo que transmiten esos ninots son, vamos, que casi se pueden hasta mover, o sea que considero que es, vamos, una falla monumental. Bueno, la indumentaria valenciana creo que tenemos la gran suerte de tenerla de esta manera, creo que somos ricos en ellas. Yo me he hecho 5 trajes este año junto a Serrano y Navalón, que son unos grandes profesionales. Y me encanta porque esa manera, y más este año que he podido aprender mucho más, esa manera de juntar telas con aderezos específicos, o este sí, este no, manga larga, manga corta, de farol. Siglo XVIII y XIX, al final es una experiencia increíble y las falleras mayores de Valencia, que han sido un referente para mí, en primer lugar diría que Marina Civera, considero que ha sido una gran fallera mayor, súper cercana y muy atenta a todos. María Estela, por supuesto, porque encima hemos tenido el gran honor de estar con ellas en varios actos y ha sido encantadora siempre que hemos estado con ella. Y también me quedaría con Covadonga Balaguer, porque tengo el gran placer de conocerla personalmente y desde muy pequeñita siempre hemos escuchado su historia del Día de la Ofrenda, entonces para mí era como, ¡buah! Qué impresionante y cómo salió ese año y vamos, me quedo con ella. Bueno, a mí me encantaría ser la fallera mayor de Valencia. Creo que lo que me diferencia a lo mejor es esa cercanía y esa tranquilidad que puedo pues aportar. Sé que es un gran honor y un gran privilegio y por supuesto que me encanta.